Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos amigos, soy Jorge Luis Garay, una bienvenida a nuestro programa y les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad en el día sábado, pasándolo al día de culto al domingo, en el día de culto al Sol. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu, fue el sistema romano papal el que cambió, el que pervirtió, el que adulteró, el que mutiló, el que le añadió y le quitó a las leyes de Dios, porque escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, que después de que Dios terminó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, dice que le entregó 2 tablas de piedra que simboliza eternidad, escritas con el dedo de Dios. Lo único que no es de redacción humana en esta Biblia es la ley de Dios. Dios personalmente descendió del cielo allí al monte de Sinaí y con su propio dedo Él la escribió, Él la hizo. La ley la hizo Dios y escrito está en Eclesiastés capítulo 3 versículo 14 en los labios de Salomón, el más sabio de los hombres que han existido y existirán en este planeta, como dice el Señor. Dice
dice el sabio Salomón bajo la inspiración de Dios, poniendo como énfasis esa sabiduría y esa inteligencia y ese discernimiento y ese razonamiento que Dios le dio. Dice, he entendido con toda esa razón, con toda esa sabiduría e inteligencia que Dios me dio, que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas, estos altivos cardenales, no temen a Dios. No temen a Dios. Ustedes han conocido la historia de los papas, la historia del sistema romano papal, lo altivos que son, que han sido y serán hasta el último día. No van a perder el espíritu de Lucifer. Altivos, orgullosos, se han ensalzado, se han igualado, no, se han creído superiores a Dios. Estos hombres han sido, es así. Ellos dicen es que ellos tienen autoridad, que a ellos, con la autoridad de Dios y con la autoridad de ellos, pueden hacer y deshacer con las cosas de Dios. Pero el Señor dijo que no se le debe añadir ni se le debe quitar, porque es eterna, porque lo que Dios hace es eterno, santo, puro, bueno y perfecto. Y más los mandamientos, dice el Señor en su revelación y en su palabra. No fue Jesús, no fueron los apóstoles de Jesús, no fueron los discípulos de Cristo los que cambiaron el día de culto del sábado al domingo. Fue el Papa, fue el papado, fue el sistema romano papal. Eso es lo que nos dice la Biblia, eso es lo que nos dice la palabra de Dios, y eso también está escrito en la historia. 1260 años se gastó el sistema romano papal para raer de la faz de la tierra la Biblia, la palabra de Dios. 1260 años para pervertir la ley de Dios y poner y prostituir al mundo detrás de ¿qué? De los ídolos, del culto a los muñecos y a las muñecas, y prostituir al mundo y sumir al mundo en el culto y la adoración a Satanás en el domingo. Cuando la gente se va para la misa, se va a adorar a Satanás. Cuando los protestantes se van para el culto el domingo, se van a adorar a Satanás. Es lo que escrito está. La ley de Dios es que es eterna. El Señor nos dice allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 29, amorosamente nos habla el Señor allí, y a todo el mundo, oiga lo que dice el Señor: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos todos los días, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Mira, ahí está el secreto de la salud, el secreto del éxito, el secreto de la prosperidad, el secreto de la paz, el secreto de la felicidad, el secreto de la vida eterna, en Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera, dice el Señor, que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos todos los días, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ahí está el secreto, lo que venimos estudiando, lo que estudiamos ayer. ¿El secreto cuál es? Obedecer a Dios para tener ¿qué? Vida eterna, para no ¿qué? Morir, para no ser contados como ¿qué? Pecadores, que quiere decir ¿qué? Malos, que quiere decir ¿qué? Impíos, que quiere decir ¿qué? Delincuentes, que quiere decir ¿qué? Quiere decir, queridos amigos, los que no tendrán parte con Dios en su reino. Eso es así de simple y de sencillo. Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional. No soy pastor de nada ni de nadie, no tengo iglesias ni tengo absolutamente nada. El pastor es Cristo y la iglesia es eterna, y es todo el que quiera. Ese es el reino de Dios. El que quiera entrar, dice que tiene que salir de todas las iglesias, entrar a la iglesia donde se guardan los mandamientos de Dios y se tiene a Cristo como único y suficiente Salvador. Él nos lo enseña así. Casi 3.000 años ha estado el texto allí, que se sabe, todo el mundo cristiano se lo sabe, católicos y protestantes se lo saben. En Salmos 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si la Biblia nos dice que Cristo es mi pastor y que nada me va a faltar, ¿qué hago yo a estas alturas del tiempo, de la final de la historia de la humanidad? ¿Qué hago yo buscándome pastores? ¿Qué hago yo buscándome pastores y pastoras y sacerdotes para que me falte todo y para que me quiten lo poco que yo tengo y además de todo eso me arrastren a la perdición eterna? ¿Qué hago yo si Cristo es el pastor buscándome pastores? Escrito está, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Eso es lo que dice el Señor. Y lo demás, querido amigo, no le preocupe, lo demás no le preocupe. Y eso es lo que venimos estudiando. Jehová es mi pastor. Piense para pensar, decidir y vivirlo. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Todo es gratis. Mira, te envío la historia profética, te la envío gratis. Aquí está toda esa historia de cómo se pervirtieron las iglesias. Aquí está la historia de cómo todas las iglesias se corrompieron. Prefirieron más el amor al dinero y el amor al mundo que el amor a Cristo, el amor a su ley, el amor a su palabra, como estamos estudiando en su palabra y en su revelación. Dice que la historia, oiga lo que dice la historia aquí en el conflicto inminente, que es uno de los 3 últimos capítulos de la historia profética. Dice, oiga lo que nos dice, los dignatarios, en la página 650, los que la tienen, página 650, los que, dice, es totalmente gratis, que te la envío, anota la página 650, cuando te llegue, estudias, lees estas cosas con tus propios ojos. Dice, los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán, los papas con los pastores y las pastoras, todos los poderes religiosos se van a unir a los dignatarios del Estado, políticos, gobiernos, los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Mire, pervertir la ley de Dios, someter a los hombres a la transgresión. Y para ello, del 4º mandamiento, y para ello apelarán al cohecho, soborno, a la persuasión o a la fuerza, la violencia. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras, intimidando, amenazando. Oiga, la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. ¿Qué es lo que estamos viviendo y viendo ahora? Que la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Ya esto es profecía cumplida. La corrupción política destruyó el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y dice, y hasta lo que viene, lo que está por ocurrir, y hasta en los Estados Unidos de la Libre América, se verá a los representantes del pueblo, a los políticos y a los legisladores, los senadores, tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo, la libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado, no será ya respetada. Miren lo que viene. Esa es la historia profética que te la envío totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Venimos estudiando temas trascendentales. Queridos amigos, no es el año el nuevo, soy yo el que tengo que renovar. La gente habla del año nuevo. Miren, el 31 de diciembre a las 12 de la noche, todo el mundo reconciliándose, el marido con la esposa con el marido, los hijos con los padres. Ya voy a ser obediente, ya no voy a ser infiel, ya no voy a ser adúltero, ya no voy a ser fornicaria, ya no voy a hacer esto, ya no voy a beber más, voy a dejar de fumar, voy a dejar de ser ampón, voy a dejar de ser, voy a restaurarme. A las 12 de la noche reconciliándose y a la 1 volviendo a pelear para volver a comenzar el año nuevo igual, lleno de ¿qué? Lleno de toda clase de supersticiones, de supercherías,
toda clase de engaño y de mentira. En vez de estar estudiando la Biblia, la palabra de Dios, están mirando la carta astral, a ver qué nos dice Mauricio Puerta en la carta astral, cómo nos dice el engañador, el espiritista, cómo nos dice el agente del diablo, cómo nos dice la engañadora, la bruja, cómo nos dice el que nos fuma el tabaco, cómo nos dice el que lee aquí, el que lee allá, el que nos habla del horóscopo. Eso es lo que la gente anda buscando. No buscan la palabra del Señor, no buscan al pastor de los pastores, no buscan la revelación y la verdad. La gente quiere más engaño. El Señor dice: renovaos, cambiaos. ¿Por qué van a perecer? No quiero que perezcan, sean nuevas criaturas. En Cristo nuevas criaturas serán. La gente no quiere esas cosas, y eso es lo que venimos hablando. Cristo vino a salvarnos. Ayer hablábamos de que Cristo vino a salvarnos, que a Él el nombre de Jesús quiere decir eso, Salvador, y que no solamente se le llama Salvador o se le llama Jesús, sino que también se le llama Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, porque dijimos también que solo uno como Dios podía pagar la deuda del hombre, porque la ofensa del pecado y la transgresión de Dios fue a Dios, y solo uno como Dios podía reconciliar al hombre con Él. Ni el ángel más exaltado podía hacer ese trabajo, solo Cristo. Y ahí es donde Cristo desciende y dice: Padre, yo quiero morir por Adán, yo quiero morir por Eva, yo quiero morir por esa raza que nosotros hemos creado en ellos, yo quiero morir por Él, por ellos y por los que habrán de venir y creerán en ti, en mí, y se reconciliarán con nosotros. Eso es lo que nos dice Jesús. Ahí comienza la humillación del Señor Jesucristo en este planeta, descendiendo a ser ¿qué? Uno con el hombre, a ser condescendiente ¿con qué? Con la caída del hombre, con la transgresión del hombre. Padre, yo voy a morir. Esa es la paga del pecado, es muerte. Si la paga de la transgresión de la ley de Dios es muerte, yo voy a morir por ellos. Yo voy a pagar con mi vida, yo voy a pagar con mi muerte, para que ellos tengan la oportunidad de reconciliarse con Dios, para que ellos tengan la oportunidad de volver a ser uno con nosotros, como es la oración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es pecado? ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Hablamos de que pecado no es hacer lo malo, pecado es transgresión de la ley. Comparábamos cómo a Cristo lo consideraron malo y era bueno, cómo al Sanedrín, al sacerdote, a Anás y a Caifás los consideraron buenos y santos, puros y buenos, y eran unos criminales, eran unos impíos, eran unos pecadores, eran malos. Entonces vemos nosotros que para Dios el concepto de malo no funciona, es el concepto de transgresión de la ley. ¿El Papa es malo? Le preguntamos a la gente, preguntémosle al mundo si el Papa es malo. No, es su santo padre, es su santidad, es bueno, es tan tierno, ay, es tan humilde, pero a los ojos de Dios, ¿cómo aparece el Papa? ¿Y cómo aparecen todos los papas? Malos, son criminales, son hombres enemigos de Dios. El pastor, mi pastor de mi iglesia, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Es malo el pastor de tu iglesia? Ay, no, es bueno, es un hombre tan bueno, tan tierno, es un hombre tan servicial, es un hombre tan preocupado por nosotros. Pero ¿cómo lo ve el Señor? Como uno malo, como uno que está enseñando a los otros a ser ¿qué? Rebeldes, como uno que está educando a los otros ¿qué? En la transgresión de la ley de Dios, y eso lo hace que sea a los ojos de Dios ¿qué? Malos, son malos. Mientras no enseñen la verdad, mientras no le exijan, o mejor, no le muestren a la gente la exigencia de las leyes de Dios, serán malos. Eso es lo que nos dice el Señor, porque dice que pecado es transgresión de la ley. Todo el que esté en transgresión de la ley y enseña a los otros también a transgredir la ley, como hacen los papas y los pastores y las pastoras, son malos a los ojos de Dios. Esa es la historia que no nos han querido contar. Esa es la historia que siempre nos han querido ocultar. Esa es la historia que nosotros tenemos que desentrañar por nuestros propios ojos. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Leímos ayer en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte eterna, dice el Señor. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Cuál es la dádiva de Dios? Reconciliarnos con Él. La dádiva de Dios, Cristo Jesús. Él es el único Salvador, que hablábamos ayer allá en Hechos capítulo 4 versículo 12, cuando leíamos que no hay sino un solo nombre, Jesús,
debajo del cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Ni Marías, ni santas, ni la Virgen del Rosario, ¿cuál de todas esas vírgenes salva? Las 10.000 vírgenes, ¿cuál de las 10.000 es la que salva? Ni los muñecos, ni las muñecas que son por montoña y por millones, ni los muñecos que se inventa, y ni los santos que se inventa el sistema romano papal, que canoniza aquí, que canoniza allá, que hace santos por aquí, que hace santas por allá. Nada de eso sirve absolutamente para nada. Todo eso es que engaño, mentira. Todo eso es que satanismo. Todo eso es que basura para la mente y estiércol para el espíritu. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Es Cristo y su palabra. Eso es lo único que salva. Él fue el que murió por vos y por mí. Aquí no murió ni María, ni murió San Pedro, ni murió San Pablo, ni murió Santa tal, ni Santa cual, ni ningún papa murió por vos ni por mí. Solo Cristo es lo que nos dice el Señor, y eso es lo que dice su palabra, y eso es lo que vos y yo debemos de creer, hacer y seguir, y eso es lo que debemos nosotros creer en esta hora de crisis intensa. Por eso dice el Señor que la verdad será predicada, que será proclamada la verdad, que todo será desenmascarado, que todo será denunciado, que todo el engaño papal será denunciado, que toda la mentira de las iglesias protestantes será desenmascarada, y que la gente va a oír cosas terribles y palabras duras, dice, que nunca habían escuchado, y se le va a enseñar a la gente. Entonces es que esas iglesias y todos esos pastores y todos esos papas cayeron por el pecado, porque rechazaron la luz que les fue enviada del cielo, el Cristo y su palabra. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que Cristo vino a pagar por vos y por mí, pero no viene a pagar para que nosotros digamos, ya, como hace la gente, no, yo tenía una deudita y ella me la pagó, listo, ahora puedo volverme a endeudar. No, el Señor nos dice es que Él paga por nuestros pecados, Él paga la transgresión, Él paga la pena de muerte en lugar mío, pero eso no quiere decir que yo ahora voy a seguir siendo un transgresor libre. Ya Cristo murió por mí, ahora yo puedo pecar todo lo que quiera, yo puedo transgredir la ley ahora todo lo que me dé la gana. La Biblia, la ley de Dios dice no matarás. Ya Cristo murió, ahora yo puedo matar, puedo montar mi oficina de cobro como sicario y no va a pasar absolutamente nada. Eso es lo que enseña el sistema romano papal. Por eso es que ustedes ven que los sicarios allá en Medellín iban entonces, se arrodillaban y se siguen arrodillando ante la Virgen y le pedían perdón por todo lo que ellos habían hecho y le decían, Virgencita, danos buena puntería en este trabajito que vamos a hacer. Y salían entonces a matar al otro y venían después y le decían al cura, acabé de matar uno, perdóname. Y el cura, ¿qué le decía? El cura le decía, vaya, rece 3 Padres Nuestros y 2 Ave Marías y vete tranquilo a seguir en tu trabajo. Y la gente llegó a entender y a comprender eso así, que ya consideran que robar, que matar, que ser sicario, que ser adúltero, que ser idólatra, que vender toda la idolatría, todos los muñecos y todas las muñecas, que hacer toda clase de delitos y toda clase de crímenes. Eso es profesión ya. Eso es una profesión. Es una profesión. Eso es una frescura. Tranquilo, ya. Todas las cosas que el Señor prohíbe en su palabra como que son pecado y que Él las condena, ya son profesiones. Yo soy ladrón, mi profesión es ser ladrón. Yo ya no tengo ningún problema, no, mi profesión es ser sicario, yo trabajo en eso. Y si no hago eso, entonces ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? Esas son las disculpas y las excusas que le enseñó el sistema romano papal y todos los sistemas religiosos de este mundo que enseñan eso. Eso da para pretexto para decir que lo enseñan de esa manera. Quitar ¿qué? Las leyes de Dios, quitar las exigencias de Dios. Es el plan del diablo para que la gente ya se olvide de que traspasarla es pecado y entonces queden sanos y felices haciendo y deshaciendo. Cristo vino a pagar, pero dice que la sangre de Cristo no vino a limpiar del crimen al pecador, para que el pecador siga siendo criminal. Y esa es la comparación que hacemos cuando nos dice el Señor que la ley de Dios es como un espejo. Es un espejo nos dice a nosotros que estamos despeinados, que estamos despelucados, que estamos con la cara sucia, que tenemos mugre por aquí, que tenemos un defecto por acá. Y cuando nos vemos así, entonces nace en nosotros la impresión y el deseo de ir ¿a dónde? De ir al lavadero.
Si estamos con la cara sucia, entonces darnos una enjabonada, una lavada de cara, y ahora sí, entonces volvemos y nos miramos en el espejo. Ahora sí ya nos vemos más representados, más sociables, más presentables. Entonces, la ley me dice mis defectos, la ley de Dios me muestra cómo está mi carácter, la ley me muestra dónde estoy siendo yo criminal. Entonces, porque la ley me mostró esto, entonces, bueno, sí, ya me voy a limpiar, entonces cojo el espejo y lo quiebro porque ya vi dónde estaba el mugre y ahora me lavo y ya caré. No, el Señor nos dice que la ley nos muestra nuestros defectos y que necesitamos de lavarnos nuestros defectos. ¿En quién? Cristo. ¿Cómo nos lo lavamos? Siguiendo su ejemplo. Él es el único modelo de vida. Él es el único ejemplo de persona. Él es el único ejemplo de vida y el único modelo de persona en el cual nosotros podemos ser perfeccionados, haciendo como Cristo. No como pasó ahora en el año en el mes de la burla, en el diciembre, el mes de ridiculizar a Dios, en el mes de exaltar a Satanás, en el cual la gente hace y deshace y creen que todo eso es para Dios y están felices haciendo todo eso y se quemaron y sufrieron y gozaron y se emborracharon y vomitaron, hicieron y deshicieron y perdieron una cantidad de ropa y otros de plata y otros murieron y otros. No, eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere es que nosotros renovemos nosotros. No es el año el nuevo, somos nosotros los que debemos ser renovados. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces dijimos también que Cristo viene y paga. ¿Cristo qué? Paga. ¿Cómo paga? Viniendo aquí, humillándose a este planeta, como escrito está ya en el libro de Filipenses capítulo 2, dice el Señor: haya pues este sentir en vosotros que hubo también en Cristo Jesús, que así como hubo ese sentir en Él, lo haya también en nosotros. Dice, el cual Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mire, Cristo, que era como Dios e igual a Dios, no se aferró a eso. No, yo soy Dios, tranquilo, yo soy Dios, yo puedo caminar aquí. ¿Cuál tentación? Yo soy Dios, no puedo ser tentado ni puedo tentar a nadie, el diablo va a perder el tiempo conmigo porque yo soy Dios. No, dice aquí, Cristo, el cual siendo en forma de Dios y siendo igual a Dios, no estimó eso como algo para aferrarse de eso, sino que dice el versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Mire, Cristo va así, de humillación en humillación. Por eso Él es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es el Dios que se hace hombre y se humilla. El misterio de la piedad es el Dios que va bajando y va descendiendo y se va de humillación en humillación. Ese es el misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Es el hombre que se ensalza y va queriendo subir hasta ser como Dios, el Papa. Cristo es el que se humilla, el Papa es el que se ensalza. Cristo es el que se abaja para alcanzar al hombre, el Papa es que desde el hombre se ensalza para querer ser ¿qué? Dios, ser Él adorado, ser Él el ensalzado, ser Él el exaltado, ser Él el tenido como Dios en este planeta y en este mundo, el que lo besan, al que se le arrodillan, al que lo declaran su santidad, al que lo llaman Santo Padre, al que lo llaman Señor Dios el Papa. Mire, ahí está la gran diferencia. Esa es la obra de Cristo, venir a humillarse para hacerse uno con vos, para pagar la deuda tuya y mía, nuestra, en lugar de nosotros pagarla personalmente pereciendo. Pero dice el Señor que cualquiera que rechace esa oferta de Dios, finalmente recibirá su recompensa y su paga. Escrito está en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 36, oiga lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que crea en Cristo, sigue a Cristo, imita a Cristo, hace de Él su ejemplo de vida,
tiene vida eterna. El que anda en Cristo no anda en transgresiones de la ley. El que anda en Cristo no anda en crímenes. El que anda en Cristo no anda en inmoralidades sexuales. El que anda en Cristo no anda en borracheras. Anda como Él anduvo, imitándolo a Cristo. Así como Él imitaba al Padre Celestial, nosotros debemos andar imitando a Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mira, aquí están las dos noticias, la buena y la mala. Aquí está la noticia: o nos corregimos, o entramos en la luz, o pereceremos en las tinieblas. ¿De muerte qué? De muerte eterna. Cristo paga, es lo que nos dice la Escritura. ¿Cómo paga? Aquí mismo, en el Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice que el Padre entregó a su Hijo por voluntad del Hijo. No, el Padre dijo: no, hijo, le va a tocar, mi hijo, a usted ir a morir por esos de rebeldes, le va a tocar ir a morir usted por esos pecadores. Hijo, le va a tocar ir a morir a usted por esos transgresores de nuestra ley. No, el Señor mismo se ofreció a morir por vos y por mí, y el Padre lo da, porque dice que el Padre nos ama tanto, dice aquí: de tal manera amó Dios a este mundo, que dio con todo amor, aún sabiendo lo que iba a suceder con Él, por vos y por mí, para que no perezcamos, porque Él, su creación, la ama tanto. Lo que Dios hace, lo que Dios crea, es de su inconmensurable amor. Él no quiere que nada de lo que Él hace, santo, bueno, puro y perfecto, tenga que perecer, tenga que pasar. Eso es lo que ha hecho la Escritura. Entonces vemos nosotros aquí, queridos amigos, que nos dice que Él paga recibiendo la sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros, como ya lo leímos allá, vamos a leerlo en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Oigan esta cita tan tremenda, en Segunda de Corintios 5, 21. Dice que al que no conoció pecado, Cristo, al que no conoció pecado, imagínate, Dios, santo, puro, bueno y perfecto, sujeto a sus leyes, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por nosotros lo hizo, ¿qué? Pecado. ¿Qué es hacerlo pecado? Meterlo en este pellejo, montarlo en nuestros zapatos, ponerlo en una condición al igual que cualquier hombre, para someterlo a él también a las exigencias de la ley. Por eso dice que el Señor Jesús fue tentado en todo, absolutamente en todo, y peores tentaciones vinieron sobre él que las que vienen sobre nosotros. Dice que a nosotros el diablo no nos mantiene asediando como lo asediaba a él. Desde el pesebre hasta el Calvario no hizo sino el diablo asediarlo, no hizo sino el diablo estorbarlo, no hizo sino el diablo tentarlo. Y Cristo, que nació como un hombre común y corriente, dice que fue educado, que fue establecido en el conocimiento y en la obediencia a Dios, y él, por su relación con el Padre, cada día iba creciendo en el conocimiento de las leyes de Dios, iba siendo consciente cada vez más de su obra y de su trabajo en este planeta y en esta tierra. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Cristo era un hombre que común y corriente, era una persona normal, era un hombre más en este planeta. Dice que si no hubiera sido así, el diablo no hubiera perdido su tiempo tentando a Jesús. Si Cristo no hubiera sido una persona tan dispuesta por la tentación a caer en pecado, dice que el diablo no hubiera perdido su tiempo tentándolo a Jesús. Y ustedes ven la clase de tentaciones que Satanás le hacía a Jesús. El diablo nunca tentó a Jesús a hacer el mal. El diablo a nosotros nos tienta a hacer el mal, porque esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra tendencia. Nosotros actuamos siempre hacia el mal, porque nacimos ¿en qué? En transgresión. Cristo, aunque nació en un cuerpo como el nuestro,
propenso a caer y a ser también tentado, dice que siempre mantuvo ¿qué? Recto, fiel y justo delante de Dios, como Él quiere que también nosotros lo hagamos. Dice que el diablo no puede obligarnos a nosotros a transgredir la ley de Dios. El diablo no puede tentarnos a nosotros a pecar. Ningún hombre, ninguna mujer cae delante de Dios sino por su propia voluntad. Un hombre o una mujer están en pie delante de Dios solo por su propia voluntad. Eso es lo que nos dice la Escritura, eso es lo que nos dice la palabra, y ahí es donde el Señor quiere que nosotros seamos ¿qué? Seamos nuevas criaturas, seamos renovados en Él. Nos dice entonces el Señor que por nosotros se hizo ¿qué? Lo hizo ¿qué? Pecado, lo hizo ¿qué? Carne, lo hizo hombre para ser ¿qué? Tentado, lo hizo hombre para que en cualquier momento también pudiera ¿qué? Caer. Pero ¿cuál fue el secreto de Cristo? En primer lugar, el secreto de Cristo fue mantenerse en conexión con el Padre. ¿Cuál debe ser el secreto nuestro en esta experiencia final? Mantenernos en conexión con Cristo, mantenernos en conexión ¿con qué? Con sus mandamientos. Si amamos a Cristo, vamos a obedecer sus mandamientos, como escrito está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. El mismo Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero estos pastores y estos sacerdotes enseñan a la gente ¿a qué? ¿A hacer qué? A ser rebeldes, a ser desobedientes, y hablan de pecado. A mí me maravilla, queridos amigos, oír esas predicaciones en la radio, en la televisión, en las iglesias, de los pastores y de las pastoras y de los curas, oír esas, es que el pecado, y hablan del pecado por aquí, del pecado por allá, y apartémonos del pecado, y que no pequemos, y que vengamos aquí, y que no hagamos pecado, y que no, el pecado no sé qué, y que el pecado por aquí, pero nunca le dicen a la gente que es pecado. La palabra pecado es una palabra de por sí como extraña, suena sin explicación a los oídos de los oyentes, la palabra pecado. Pero ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado, pastor? Pecado es hacer lo malo. ¿Qué es pecado, papa? Pecado es hacer lo malo. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Estudiábamos ayer. La Biblia no nos dice la Biblia no nos dice a nosotros que pecado es hacer lo malo. Pecado es transgresión de la ley, que es una cosa bien distinta. Y nos dice aquí entonces el Señor en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, el que dice, como dicen allá en las iglesias del sistema romano papal y en las iglesias de los pastores y las pastoras, el que dice: yo lo conozco, yo le conozco, nosotros conocemos a Jesús, alaba al hermano, a su nombre tan lindo que es Jesús, amoroso Jesús. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que verdaderamente guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué son esos pastores? ¿Qué son esos curas? ¿Qué son los obispos? ¿Qué son los papas, los cardenales? ¿Qué son esos pastores y esas pastoras? Son mentirosos. Hablan de Cristo, vienen hablando de Cristo, pero no guardan sus mandamientos. Son, ¿qué dice el Señor? Mentirosos. Y en que vaya, pregúntele al pastor: no, hermano, nadie, ningún hombre ha podido guardar los mandamientos. Nadie puede obedecer los mandamientos. Nadie puede guardar los mandamientos. Nadie puede dejar de pecar. Eso es lo que le enseñan a la gente en las iglesias. Eso es lo que enseña el sistema romano papal. Por eso es que ustedes ven que los curas, los papas y los cardenales se regocijan y se gozan tanto en el pecado, en la codicia, en violar niños, en cometer crímenes, en hacer todas estas cosas, porque ellos, eso es lo que les enseñó el diablo. Ellos no leen la Biblia. El diablo les enseñó es que es imposible guardar mandamientos. Nadie puede guardar los mandamientos. Los mandamientos solo los guardó Dios porque Él era Dios. Los mandamientos solo los guardó Jesús porque Jesús era Dios. Pero la Biblia nos dice que Cristo no era ningún Dios, que Él se despojó de su divinidad, que vino fue como un hombre, y era tan hombre Cristo en este mundo y en esta tierra, caminando en tu pellejo y en mis zapatos, que murió. Esa es la expresión más grande de que Cristo era un hombre común y corriente. Murió. Y entonces estos vienen y le dicen a la gente que nadie puede obedecer los mandamientos. Nadie. Eso es imposible, difícil. No obedecer mandamientos, nadie. Están predicando el sermón, el mismo sermón que le predicó Satanás a Eva en el Edén. No morirán.
sigan en las mismas, no van a morir. Desobedézcanle a Dios y no va a pasar nada. Sigan pecando, gocen, disfruten la vida, porque mañana nos vamos a morir. Pero escrito está en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 2 de Primera de Juan, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? Cuando guardamos sus mandamientos. Lo demás será bla, bla, blerío. Lo demás será ¿qué? Engaño y mentira, como nos dice la Escritura. Pues esto es el amor de Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, no son imposibles de guardar. ¿Qué hay de imposible o de incapaz de poder nosotros hacer en las leyes de Dios, en el mandamiento de Dios? El primero dice: no tendrás dioses ajenos de Dios. Podemos dejar de tener todo el montón de dioses y adorar solo al Dios vivo y eterno, al único Dios vivo y eterno. El segundo dice: no adoren imágenes. Podemos dejar nosotros de adorar muñecos y muñecas y darle una patada a toda esa idolatría. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente al que lo tomare en vano. Podemos nosotros dejar de usar como ridículo y poner a Dios como testigo de nuestros engaños, de nuestra mentira y de nuestros crímenes. Claro que se puede. ¿Qué hay de difícil ahí? Absolutamente nada. Y el cuarto dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Qué hay de imposible o de difícil en guardar y obedecer el mandamiento para adorar y alabar y glorificar y recordar al Creador de todo lo que sí existe en este planeta? No hay nada de imposible. Y el quinto dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. ¿Qué hay de imposible o de difícil en honrar, en obedecer y en respetar a nuestros padres y a nuestros padres y a nuestras madres? El sexto dice: no matarás. ¿Hay algo de imposible allí? Dejar nosotros de matar al otro por cualquier cosa y sin ningún motivo. No hay nada de imposible. ¿Qué hay de imposible ahí cuando dice el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio? Que el hombre sea marido de una mujer y la mujer sea esposa de un solo hombre. ¿Qué hay de imposible allí? Todo es la carne, todo es nuestra tendencia pecaminosa. Como dice el octavo: no robarás. ¿Hay algo de difícil en nosotros guardarnos de no robar y de no desacreditar a nuestro Dios? Como dice el noveno: no cometas falso testimonio contra tu prójimo, lo que llaman el carrusel de los falsos testigos, de la calumnia, del chisme, de todo el engaño que se dice. ¿Podemos dejar nosotros de hacer todo eso? Claro que se puede dejar. ¿Qué hay de difícil o imposible en eso? Absolutamente nada, son pretextos. No es que no se pueda, no, amigos, no es que no se pueda, es que no se quiere, y eso es bien distinto. Y como dice el décimo: no codiciarás las cosas ni de la mujer ni de tus prójimos. ¿Podemos dejar de codiciar eso? Claro, queridos amigos. Aquí en este país dicen que se muere más la gente de envidia, mata más a la gente la envidia que el cáncer. Eso es así. ¿Por qué? Porque viven codiciando lo del otro. ¿Podemos obedecer los mandamientos de la ley de Dios? Claro que se puede obedecer. ¿Qué hay de difícil o imposible? Absolutamente nada. Pretexto. No es que no se puedan obedecer, pastores. No es que no se puedan obedecer los mandamientos de Dios, pastoras. No es que es imposible obedecer los mandamientos, señores papas y señores cardenales y señores obispos. Es que no quieren obedecer a Dios. Eso es lo que dice el Señor. Le dan la espalda al Señor. ¿Qué vamos a obedecer nosotros mandamientos? ¿Qué vamos a obedecer a Dios? Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y dice que Cristo viene y muere para que la salvación sea que gratis. Ahora los curas y los pastores se inventaron es que hay que pagar, que hay que sembrar, que hay que pactar, que hay que diezmar, que hay que darle ofrendas y que hay que hipotecar la casa, que hay que ir al banco a prestar porque hay que traerle plata a Dios, porque Dios también se puede sobornar. Dios también es otro más que se puede comprar. La conciencia de Dios también se puede, queridos amigos, comprar. Eso es lo que le enseñan los pastores, las pastoras y el sistema romano papal al mundo, que la salvación se puede comprar. Y eso es lo que nos dice el Señor, que es un engaño y una de las grandes mentiras que está llevando al mundo entero a la perdición. El Señor nos dice es que la salvación es gratis. Escrito está en Romanos 3:24, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que el reconciliarnos y el darnos la salvación es totalmente gratis. Dice el Señor: siendo justificados gratuitamente
¿Cómo? ¿Qué tiene el hombre? ¿Cómo para pagar lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Cómo pagar la deuda de muerte que había sobre nosotros? El Señor dice que por su amor dio a su Hijo para que Él venga y pague. Y entonces a nosotros recibamos su justicia, su gracia gratis, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia, queridos pastores, quiere decir gratia, de ahí viene la palabra gracias. Gratia viene de la palabra gratia, quiere decir gratis, de ahí de gratia dice gratis. Gracia de Dios es gratis, la salvación es gratis, pero nos dice el Señor que si queremos obtener esa salvación que Él nos dio gratuitamente, de quitarnos a nosotros la sentencia de muerte, también tenemos que obedecer. Salvarse es muy fácil, perderse es muy difícil. El Señor dice que para salvarse se necesitan solo dos cosas. La primera, creer en Cristo como mi único y suficiente Salvador que pagó la deuda por mí. Y el segundo dice obedecer sus mandamientos. Eso es lo que nos da la salvación. La mitad del tiquete para el cielo ya fue pagada. La mitad del tiquete para el cielo ya nos la entregaron con la muerte de Cristo. La otra mitad del tiquete para la entrada al cielo, la contraseña, tenemos que entonces aportar nosotros nuestra obediencia, uniendo mi voluntad a la voluntad de Dios, y de esa manera entonces entre Él y yo obramos el trabajo de obedecer sus mandamientos, porque por mí mismo, por vos mismo, por nosotros mismos no podemos obedecer. Solo necesitamos que la gracia, la presencia y el amor de Cristo en nuestras vidas, como modelo de persona, como ejemplo de vida, para nosotros poder obedecer. Eso es lo que nos dice la Escritura, que es que gratis. ¿Cómo es la salvación? Gratis, queridos amigos, es gratuito, nos dice el Señor. Y ya dijimos, ayer dijimos que lleva 3000 años el Salmo 23:1 allí, para que la gente lo lea, y lo lee y se lo conoce, todo el mundo cristiano se lo conoce. Pero, queridos amigos, no dicen nada, la gente no le dice nada a ese texto, no lo disciernen, no saben lo que es ese 23:1 de Salmos que aparece en los carros, en las puertas, que aparece en los almanaques, que aparece por toda parte, que lo recitan los niños de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí está dicho todo, no necesitamos de sistemas que nos lleven y nos eduquen para ser rebeldes. El Señor nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, ¿qué hago yo buscándome pastores para que nos falte todo? Para que nos quiten lo poco que tenemos y nos lleven a la rebelión y a la perdición eterna, y a convertirnos en enemigos de Dios y en perseguidores de Cristo en el nombre de Dios. Ese es sencillo, elemental. Esa es la historia que no nos han querido contar. Esa es la historia que siempre nos han querido ocultar. Todo es gratis en el Señor. La salvación es gratis. No hay que pagarle a ningún sistema ni a ningún poder, como enseñó el sistema romano papal, que dentro de la Iglesia Católica todo el mundo se salva y fuera de la Iglesia Católica todo el mundo se pierde. Traigan la plata, paguen para la indulgencia para mandarle a su abuelito, a su tío para el cielo, paguen prendiéndole la velita al muñeco y a la muñeca para que la oración sea escuchada. Gratis, el Señor nos dice que es gratis, solamente fe en Jesús y obediencia a sus mandamientos. Eso es todo lo que nos dice la Escritura, y escrito está en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 1 en adelante. Dice el Señor: a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad. Oiga, a los que no tienen dinero, vengan, compren y coman, vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Dice el Señor: salvación, venga, ahí para todos, gratis. No, vengan, compren sin dinero, aquí no se necesita dinero. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Para qué gastan su dinero en ir en viajes a Jerusalén,
asusados por los pastores, dice que porque allá hay bendición y hay salvación. ¿Para qué gastan su dinero comprando muñecos y muñecas de yeso? Que porque ahí hay salvación. ¿Por qué gastan su dinero yéndose en peregrinación buscando la muerte en los caminos? ¿Para qué pagan ustedes por las indulgencias? ¿Para qué pagan ustedes y dan donaciones a la iglesia? Es que porque así vamos a ser salvos. Y hay gente que cree que dándole a la iglesia ya están ellos pagando, dando la cuota inicial del lote en el reino de los cielos, que regalándole a las iglesias, que montando edificios, que dándole a los pastores, que enriqueciendo a los pastores. Aquí hay un pastor que él vivía era galafardeándole a la gente y diciéndole: ay, me pusieron un rojo en el banco, mira, necesito un adelantico, adelantame unos billeticos. Era un tal Villavicencio, me contaba una señora que estuvo allá entrampada, un tal Villavicencio, un pastor llamado Villavicencio, que la vivía acosando a la señora. La señora pues manejaba su dinero y el tipo este vivía: ay, préstame tanto, ay, adelantame tanto. Eso, queridos amigos, el Señor nos dice que es gratis. La gente cree que están allí gratis, y otros dicen: no, pues sí, como me comentaba otro de allá también mismo, de este tipo, que ella viviera agarrada del pastor, de ese pastor tan bueno que me incita a la rebelión contra Dios, y que yo voy a estar cerca de él, y que cuando Cristo esté apareciendo y que yo vea que en el arrebatamiento él se está yendo, yo también me la agarro del saco. Oh, queridos amigos, el Señor dice aquí que es que gratis, dice el Señor. Dice gratis. Isaías 55 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios vuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, queridos amigos. El Señor nos dice es que nos despojemos del viejo, ¿qué? Del viejo hombre. Efesios 4:22 nos dice el Señor que el que debe ser matado es el viejo hombre, el hombre de las transgresiones, el hombre criminal, el hombre borracho, el hombre asesino, el hombre depravado, el hombre violador, el hombre pervertido, el hombre estafador, el hombre corrupto, el hombre idólatra. Todos esos que transgreden esos mandamientos, dice, eso es lo que el Señor quiere que dejemos, y seremos que santos verdaderamente a sus ojos. Pero no es que nos van a mandar la canonización de Roma, no, esos son inventos de ellos allá, esos son de su fábrica allá. Los santos de Cristo acá en la Biblia son otros. ¿Cuáles son los santos de Dios? Los que guardan sus mandamientos y creen en Cristo como su único y suficiente Salvador. Esos son los santos de Dios, y allá es donde tenemos que apuntarle. Así que salvarse es muy fácil. Miren, el aliento de vida es gratis, el amor de Dios es gratis, el perdón de Cristo es gratis, la salvación de Cristo es gratis, la vida eterna es gratis, la entrada a la verdadera iglesia es gratis. Todo esto por creer en Cristo como mi único y suficiente Salvador y guardar sus mandamientos. Ahora, la entrada a la discoteca se paga, el cigarrillo que mata se paga, el licor que intoxica se paga, la droga que me degrada se paga, la prostitución que me degenera se paga, la idolatría que me pervierte y me corrompe y me aleja de Dios se paga, el circo se paga, el poder del mundo se paga, por ser miembro de una iglesia se paga, y por la muerte eterna se paga. Entonces, queridos amigos, me preguntémonos, ¿por qué pagar por el pecado, la ruina, el sufrimiento, el dolor, la tristeza y la muerte eterna, si el cielo, la felicidad, la salvación y la vida eterna son gratuitos? Para pensar, decidir y vivir. Quiero decirles, traigan a los niños, traigan a nuestros jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender y podemos ser, como dice el Señor, nuevas criaturas. Si alguno cree en Cristo, el que cree en Cristo, nueva criatura es. Quiero decirles, oren, pídanle sabiduría. Quiero desearles una buena y feliz semana. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está:
un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está, el programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está, es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos.